Hola, bienvenidos a esta clase que es resumen de la clase presencial que tuvimos el día miércoles. Como habíamos dicho, los objetivos van a ser que ustedes, los que escuchan la clase, puedan reconocer la necesidad de realizar buenas presentaciones, que conozcan herramientas didácticas y que repasen o conozcan conceptos introductorios para que estas clases sean efectivas. Vimos que el fenómeno de la comunicación no solo depende de quién lo entrega, sino que también vimos que depende del mensaje, de la vía de comunicación de ese mensaje y del receptor. Es fundamental interpretar qué llega del otro lado, o sea, testear qué es lo que se entendió, qué es lo que se escuchó. Nosotros somos los responsables de establecer esa comunicación, porque toda comunicación tiene una intención y tiene que tener un resultado. Tenemos que testear ese resultado. A la hora de elegir una metodología para dictar un tema, es muy importante tener en claro qué es lo que necesitan alcanzar los alumnos, es decir, cuál es el objetivo que yo quiero para ellos. Hay que considerar siempre el contexto, es decir, no solamente tiene que ser que yo quiero que aprueben, por ahí existe lo que habíamos visto de currículum oculto, es decir, no solamente es este contenido, se le puede brindar otro tipo de datos o de información. Un objetivo importante para elegir una metodología es que esta metodología y la forma en que se utiliza pueda inspirar y motivar a que el estudiante tenga un aprendizaje activo. Es muy importante destacar conceptos y temas claves. Algunos usos inapropiados que se utilizan en cualquier tipo de clases es que se le da de comer en la boca. Esto que quiere decir, se le da todo hecho, todo masticado, para que el alumno no piense. Uno de ellos, por ejemplo, es hacer cosas que los alumnos pueden hacer por sí mismos, o hacer un problema y darles el resultado. Si vas a utilizar ese método, dales el problema y que el resultado lo busquen ellos. Siempre hay métodos mejores y peores. Lo ideal es, como dijimos, si uno le tiene respeto al auditorio, que lo charlamos bastante eso, vas a tratar de buscar la herramienta más exitosa para este tema, porque hay muchas herramientas, entonces es probable que de equivocar la herramienta todo el proceso no sirva. No hay que sobrecargar a los estudiantes con información, eso es un uso inapropiado claramente, se utiliza mucho y muy frecuentemente este error. También es común por parte del docente hablar de sus propios intereses o de sus proyectos favoritos en lugar de focalizarse en la necesidad del alumno. Sobre la audiencia vimos conceptos erróneos, es muy común pensar que son todos homogéneos y no es así. No todas las personas aprenden bien de la palabra hablada, lo vimos, es decir, hay algunos que prefieren los gráficos, que les sirven más los gráficos, capaz que no sabe qué prefiere, el audiovisual ni hablar. Y es muy común también pensar que los miembros están atentos durante toda la conferencia. Vimos cuánto tiempo de concentración puede tener la media del auditorio y vimos algunas herramientas para obtener esa, digamos, atraer otra vez esa atención, despertar al auditorio. En ese sentido, los expositores tienen que tener algunas características particulares. Deberían poder tener entusiasmo, pero también capacidad para entusiasmar. Una clase monótona, una clase con una persona quieta, una clase que demuestre que a mí no me interesa estar dando esta clase, poco voy a lograr lo mismo en un estudiante. Movilidad, lenguaje corporal, lo vimos, lo charlamos con ejemplos. Es importante compartir una curiosidad, llevarlos a que tengan la curiosidad que uno tiene, expresar la curiosidad. Para eso hay que preparar la clase. Y preparar la clase es parte del respeto que habíamos visto, que estamos viendo en todas las clases, que hay que tener por el estudiante. Es importante siempre ser íntegro, conocer y reconocer sus errores y limitaciones. Si un alumno corrige al profesor o hace una acotación sobre una duda y uno no lo puede manejar porque no sabemos todo, es bueno decir, mira, es interesante tu pregunta, les planteo que lo vean, que lo pensemos y que lo hagamos. En este momento no lo sé,
no lo recuerdo, lo investigo y te lo contesto. Reconocer las limitaciones es clave, sobre todo en medicina. Saber decir no sé, lo vemos, es importante, porque primero que es real y segundo que baja de la posición de superior a las personas y eso estimula que uno también vaya capacitándose y volviendo a leer los temas. Es importante utilizar el sentido del humor. Ya vimos varios ejemplos positivos y negativos del sentido del humor, qué temas no se puede hacer chistes, qué temas no se pueden tocar. Por cuestiones políticas, sí, en confianza, sí uno tiene que dar una clase a ustedes, que son un grupo de docentes que entienden lo que estamos haciendo, bueno, claramente, y uno avisa lo que va a hacer, no se van a sentir dolidos, pero la mayoría de las veces no ocurre así. Hay que adaptarse. El ejemplo de ayer fue que era una clase para 40 minutos y yo la tuve que dar en 22. Era una forma de adaptarse. Otra forma de adaptarse es pensar si, por ejemplo, yo tuviera que dar esta clase y no tengo el proyector. Yo tengo que estar preparado para, con algún otro método, apuntar y la estrategia va a cambiar, pero tengo que tener alguna variable. Un poco para resumir esto, el expositor tiene que tener habilidades. Entonces, el expositor tiene que organizar la información de un modo útil. Difícilmente podamos empezar en forma desordenada, empezar de lo más difícil a lo más fácil. Tiene que ser útil para ir llevando el razonamiento y el entendimiento del estudiante. La, bueno, la frase que viene ahora, que dice capacidad para presentar información compleja en forma entendible, un poco viene de la mano del anterior. La presentación teatral es muy interesante, muy útil, hay que moverse, gesticular, las caras, esto es muy importante. Por supuesto depende de qué tema y a quién se le esté hablando. Si estamos dando una charla para familiares de pacientes terminales, no vamos a ponernos a saltar en una pata, pero como vimos hay distintos ejemplos que sí se pueden hacer. La idea final de las habilidades del expositor, que es un poco lo que vimos al principio de la clase, es poder estimular o que el estudiante desarrolle un pensamiento propio, que se quede con dudas, que vaya a investigar. Esta es la diapositiva que ustedes eh, tenían que ver, que tenían que investigar dos de estos métodos y de alguna manera buscar hacer una pequeña presentación de 5 diapositivas para ver cómo es, qué les parece y que nos cuenten qué les pareció. A mí me gustaría que utilizan todas. Yo la verdad que no conozco más de la mitad de estas, conozco solo 3. Así que sería bueno que lo hagan y que se pongan de acuerdo para que entre todos puedan ver estas 9 ejemplos, de tal manera de compartir en un foro que vamos a armar sus presentaciones de 5 diapositivas, no más, y que nos cuenten qué le pareció la plataforma, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, si es fácil, si es gratis, hasta dónde sirve, si se puede guardar en un pendrive o si hay que tener el sistema, si hay que estar conectado para presentarla. Esas son las preguntas básicas y con eso se van a nutrir y esto es lo que se llama aprendizaje entre pares. Ustedes se van a enseñar a ustedes mismos. Siguiendo con el método de las diapositivas, bueno, el PowerPoint hablamos, es la más utilizada. En medicina la mayoría de las veces se utiliza este dato del 60%, no sé de dónde sale, realmente cuando armé la clase en algún lado lo leí, pero no tengo la cita. Son confusas, distraen, tienen mucha información, el tamaño de la letra es muchas veces inapropiado, sobre todo para el lugar, el salón y el tamaño de exposición que se pretende dar sobre una pantalla. El aula nuestra, la Belville, te permite un tamaño de pantalla enorme, no ocurre esto normalmente. La idea es que lo simple es muy bueno. Las efectivas son presentaciones simples, sin mucho color, sin muchas, no, se me volvió la palabra que se me fue el día que les di la clase, animaciones, esa es la palabra que estaba buscando, que sean ideas, conceptos claves.
Es decir, no, no cambiar mucho de color en la letra, no meter mucho gráfico. El fondo habíamos visto que muchas veces uno tiene que preparar dos presentaciones, una con fondo claro y una con fondo oscuro, y testearla en el lugar donde va a dar la charla, cuál es la mejor. Esto es por si la habitación está oscura. No más de 8 líneas, porque si no, yo me pongo a leer la diapositiva y eso lo venimos viendo que es un error. Uno tiene que, el auditorio, el estudiante viene a verte a vos, no al PowerPoint. A ver cómo vos hablas lo que vos decís. El PowerPoint, lo ideal sería que sea una guía para vos, palabras sueltas, claves, cosa que el estudiante no se quede colgado leyendo y mirando, sino que te preste atención a vos. Eso sería ideal, que sea una guía para lo que vos tenés que decir. Habíamos visto este ejemplo de un colega con un alto currículum en donde tenía 77 diapositivas de este tipo. Es imposible de seguir. Durante la presentación, bueno, se debe generar una atmósfera de confianza, el contacto visual, acostúmbrense a mirar a todas las personas, no sé, es muy fácil fijar la vista en alguien que te mira, entonces es más fácil porque uno entabla una relación directa y se puede concentrar, pero va a dejar de lado a todos los demás y hay que ver si esta persona no se puede sentir invadida porque uno lo está mirando todo el tiempo, uno se puede sentir incómodo cuando le pasa, entonces también hay que ir variando. Hay que usar todo el cuerpo, de vuelta, no hace falta mover los tobillos, pero hay que tratar de gesticular. Y los gestos tienen que ser naturales, nada impuesto, nada de tengo que hacer esto, entonces lo hago porque se nota. Los timbres de la voz, como dijimos, tienen que variar en los conceptos importantes. El ritmo tiene que ser acorde a la audiencia. Si uno va muy rápido en alumnos de primer año, en temas que están medios, en estudiantes de primer año, en temas que está todavía por verse, probablemente se pierdan. Lo mismo pasa si hablan a pacientes o si hablan a estudiantes de posgrado y empiezan muy lento en los temas que ya se conocen a modo de resumen, va a ser aburrido. Es muy importante hacer pausas, utilizar el humor, estimular la participación por preguntas, hay que observar los gestos, hay que mirar esto de leer entre líneas al auditorio, mirarlos, qué está pasando. ¿Se están durmiendo? Hago una pausa. No una pausa de vayan a tomar algo, sino una pausa para que vean que algo pasó y vuelvan al foco, un chiste, eh, un, un, un comentario general, y hay que variar lo que uno va haciendo si pasa eso. Hay que siempre controlar el tiempo, eso también es importante. Voy 12 minutos 50 segundos, por ejemplo, para esta presentación. La idea es que dure menos de 15. La diapositiva actual es un poco un resumen de esto que encontré en Pinterest, otra herramienta interesante para que ustedes vayan investigando. La pueden capturar y leer, hay muchas de este tipo. No dice todo, no dice la mayoría de las cosas. Hay que ver bien esto y leerlo, repasarlo, pero es a modo de resumen de cierre de la clase. Entonces les dejé la tarea, les dejé el cierre de clase, les puse los objetivos, creo que cumplí con todo, espero que me aprueben. Les agradezco por haberme escuchado y espero que les haya servido nuevamente. Gracias.